tal? Buenas noches, estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy grave que es justamente la desaparición y la desaparición forzada en México, que ya tiene como víctima a más de 30,000 personas en el país. Y bueno, para hablar del caso nos acompaña Nadine Reyes Maldonado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y el periodista Sosimo Camacho. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sosimo, me gustaría que nos hicieras como una introducción al tema. Tú hiciste esta investigación para Contralínea y bueno, has seguido esta temática ya por años, ¿no? Años de impunidad, también podríamos decir. Sí, es que esa es precisamente una de las características que hemos observado, la impunidad que acompaña a la comisión de este delito. Precisamente por eso se sigue cometiendo, desde mi punto de vista, porque para los perpetradores hay la garantía de que no van a ser juzgados y de que no van a ser castigados por los crímenes que están cometiendo. No obstante que sean, sí, en efecto, hablando de desapariciones de manera general, personas que pueden ser de la delincuencia organizada, pero también servidores públicos que los mexicanos les pagamos su salario con nuestros impuestos, con nuestros dineros, y que están violando la ley y que están cometiendo un crimen de lesa humanidad. No quiero imaginar el horror pues que significa para las personas tener un familiar desaparecido. Entonces, en efecto, como bien señalas, esta cifra de 30,000 es la cifra oficial que da la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que otras organizaciones han señalado en más de 60,000. Pero como platicamos un poquito antes de empezar el programa, Nadine, que es además parte del comité hasta encontrarlos, tiene otras estimaciones que también pueden ser mucho más certeras que la oficial, que es mínima, de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nadine Reyes Maldonado es hija de Edmundo Reyes y desaparecido desde 2007, desde mayo de 2007. Nadine, ya has estado con nosotros en el programa, ya hemos hablado de las resoluciones que ha habido para tratar de encontrar a tu padre, pero me gustaría que nos platicaras un poquito, que retomáramos el caso un poco, de cómo han sido estos 10 años de búsqueda. Bueno, primero gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, lo que comentaban al inicio ha sido la impunidad lo que persiste en la mayoría de los casos de desaparición forzada. Y en el caso de la desaparición de mi padre, de Edmundo Reyes Amaya, y de su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez, también es lo que ha perpetuado durante estos 10 años, ¿no? Ellos son dos luchadores sociales que fueron desaparecidos efectivamente el 25 de mayo del 2007 en Oaxaca, y bueno, ha estado ya evidenciado que en su desaparición participaron agentes del Estado de todos los niveles, no solamente del Estado de Oaxaca, sino también el Ejército, y desafortunadamente, a pesar de que se han logrado muchas cosas, evidenciar esta desaparición forzada, e incluso hay una recomendación de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el 2009, y que hemos logrado obtener varios recursos legales y jurídicos, no se ha querido investigar ni sancionar a los responsables, ¿no? La traba principal ha estado precisamente en enjuiciar y castigar a altos mandos, que son del Ejército, por su participación en la desaparición de nuestros familiares, y bueno, es ahí donde está trabada toda la investigación, ¿no? No han querido citar a comparecer a altos mandos, no han querido tampoco buscarlos en cuarteles militares, como es el ordenamiento judicial que se logró en junio del 2014, y que van a ser, pues se cumplieron ya 3 años también de impunidad porque no se ha querido cumplir esa resolución judicial. Dos administraciones distintas a nivel federal de dos partidos distintos, Acción Nacional y ahora con el PRI. Nadine, me gustaría que nos comentaras, ¿el sistema es el mismo, cambia con los partidos? No, incluso nosotros hemos reiterado que en un caso de desaparición forzada, esto no son hechos aislados, ¿no? Decimos, las desapariciones forzadas son una política, lamentablemente, de Estado, y se cometen independientemente del partido político que esté en el poder. No hemos visto ninguna diferencia. Nuestros familiares desaparecieron en el gobierno de Felipe Calderón, ya vivimos el cambio nuevamente al PRI, y no hemos visto ninguna diferencia, no ha sido las mismas trabas, nada más simular
que están investigando, pero en los hechos no hay ningún avance, no se ve ningún cambio. Nosotros como familiares lo que reiteramos que queremos es que los encuentren, que nos digan en dónde están, que los presenten con vida, y eso sería la mayor muestra de voluntad política que un gobierno puede tener, y sin embargo hemos visto que ninguno de los dos gobiernos ha mostrado esa voluntad política, no siguen en la impunidad. En el trabajo que hacía Sosimo, hablas de este encuentro que ha tenido Nadine y que han tenido otros personajes con altos funcionarios sin resolver nada, ¿no? Sí, en efecto. De hecho, tendríamos que recordar que el caso de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez es emblemático de lo que está pasando en México hasta nuestros días. Tenemos que situarnos en que estamos hablando, como bien decía Nadine, de dos luchadores sociales, de dos luchadores que optaron por la rebelión, que son parte ellos del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario. Es decir, que ellos tenían podemos decir que una posición política, en este caso, que además incluía la lucha armada, pero que de manera clara eran antagonistas al gobierno, y que es el gobierno el que interviene en esta desaparición precisamente por verlos como enemigos, como adversarios. Pero ojo, aquí el papel que tenía que asumir cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno era, dentro de sus, digamos, de sus funciones, sería presentarlos ante las autoridades correspondientes, en este caso judiciales, para que se les juzgara, para que ellos tuvieran la oportunidad de defenderse jurídicamente de lo que se les acusaba, y que un juez dictara una sentencia por las actividades que ellos realizaban, que eran eminentemente políticas, aunque fueran de carácter también armado. Es decir, el ejército viola la ley. El ejército y las autoridades, digamos, mexicanas, en términos generales, lo que hacen es desaparecerlos. O sea, realmente es gravísimo. Nosotros muchas veces creíamos que esto era como que parte del pasado, ¿no? Hablábamos de la guerra sucia, y uno se imaginaba que los desaparecidos eran guerrilleros de los 70s, de los 60s, a lo más a los 80s, ¿no? Y que eso ya había quedado en el pasado, porque realmente es un crimen que debiera de sorprender al interior de la sociedad mexicana y al mundo entero. ¿Cómo es posible que autoridades en posición de poder en el gobierno desaparezcan adversarios políticos? Entonces, y esto ocurrió, apenas ocurrió. Precisamente por eso es tan importante también este caso. Todos los casos son importantes, todas las vidas, digamos, valen igual. Pero aquí lo importante también de este caso es que nos demuestra que la desaparición política sigue siendo en este país un mecanismo, entre comillas, para resolver problemas por parte precisamente de las autoridades supuestamente encargadas de velar por los intereses de los mexicanos. Pareciera que es un tema que, como dice Sosimo, del pasado, y yo agregaría de un sistema dictatorial, cuando se supone que estamos en un país con rumbo o en una llamada democracia. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este tema. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando sobre las desapariciones en México, que tocan cifras escalofriantes, tan simple como la oficial. Rebasan a las 30,000 personas que no encuentran sus familiares. Y bueno, Nadine, en 10 años te ha tocado involucrarte de una manera tremenda en toda esta búsqueda, primero hacia tu familiar, hacia tu padre, y bueno, te ha tocado ver otras cosas, ¿no? Me gustaría que nos platicaras cómo cambió el panorama de una joven estudiante ahora, todo este trabajo social que también estás haciendo. Sí, siempre lo reiteramos, lo mencionamos, el hecho de tener un familiar, un ser querido desaparecido es sumamente difícil.
uno cambia completamente su vida, ¿no? Uno se transforma en esta circunstancia, ¿no?, que nos tocó vivir. Y desafortunadamente me ha tocado también ver otros casos, ¿no? Acompañar en la medida de nuestras posibilidades y asesorar otros casos, y que vemos que sí es sumamente lamentable, ¿no? Nosotros cuando iniciamos decíamos, no queríamos que esto le sucediera a nadie más, y yo creo que todos los familiares seguimos luchando también por eso, porque no queremos que lo que nos pasó a nosotros le pase a otros familiares, y por eso nos vemos en esa necesidad también de convertirnos en activistas, en defensores de derechos humanos, y es lo que también nos ha tocado a nosotros hacer, ¿no? Ahora, en estos 10 años, pues sí cambió nuestra vida y nos hemos convertido también ya en defensores de derechos humanos, que tratamos de acompañar y asesorar a otros familiares para tratar de orientar un poco y transmitir un poco la experiencia que hemos tenido en este tiempo, y desafortunadamente vemos que las cosas van incrementándose. En lugar de ir disminuyendo esta situación, estos casos día con día se van incrementando. Entonces es una situación que es bastante grave en nuestro país, pero yo creo que solamente vamos a poder echar esta situación atrás en la medida también que como pueblo, como sociedad mexicana, también alzamos la voz, ¿no? Y que no solamente como familiares estemos condenando esta situación, sino también la sociedad en su conjunto tendría que ser sensible ante esta situación. Y estar visibilizando los casos, ¿no? Me gustaría saber si ustedes sobre los perfiles que han podido documentar. Antes de grabar el programa nos hablabas de ciertas cifras. Sí, nosotros como organización, como Comité Hasta Encontrarlos, en un inicio nos enfocábamos más a documentar los casos que estaban siendo dirigidos hacia defensores de derechos humanos, a luchadores sociales que por su misma activismo político habían sido desaparecidos. Hicimos un informe en el que documentábamos más de 150 casos específicamente de activistas y defensores de derechos humanos hasta mayo del 2016, hace un año. Obviamente esta cifra va incrementándose, pero lo grave de esto es que ahora, como ya se comentaba, no solamente activistas y luchadores sociales están siendo desaparecidos, sino que esta cifra ha ido incrementando, y nosotros nos ha tocado acompañar casos también que no tienen ninguna actividad política y son jóvenes, ¿no? La mayoría son jóvenes que van desde los 18 hasta los 28, 30 años, profesionistas, muchos de ellos, hombres y mujeres también, y que eso también es un indicador de ciertos patrones también que ya se están viviendo en el país. Obviamente muchos de estos casos, en la mayoría hay colusión del Estado mexicano, si bien tal vez no de manera directa, sí hay un involucramiento por parte del Estado, también al ser omiso, ¿no? En no investigar y no enjuiciar a los responsables de estos casos. Estos más de 150 casos se han dado en todo el país, supongo, pero me gustaría saber si tienen como focalizados algunos estados en donde haya más número. Sí, la mayoría de los estados en donde se documentaron estos casos son de los estados donde se vive más pobreza y hay más participación política, ¿no? Son Guerrero, Chiapas, en Michoacán, en Veracruz, y son estados que de manera histórica lamentablemente también tienen esa historia, ¿no?, de casos de desaparición forzada, y muchos son activistas defensores del derecho a la tierra, al territorio, otros también son defensores de derechos humanos y también hay periodistas, ¿no? Entonces eso habla también de que hay un patrón también en el caso de las personas que por su actividad están siendo desaparecidas, y que eso también es algo que se tiene que visibilizar, porque nosotros decimos, lamentablemente, dentro de la larga cifra que hay de los miles de casos de desaparecidos, a veces también se olvida que también se sigue desapareciendo a las personas por su militancia política y también por su activismo en la defensa de los derechos humanos. Cabría mencionar que justo estos grupos que acaba de mencionar Nadine vienen señalados en la Agenda Nacional de Riesgos del gobierno, que el gobierno federal realiza a través de su aparato de inteligencia, como los opositores, como esos focos que hay que tener en la mira, porque son un riesgo para la seguridad nacional desde el punto de vista del aparato de poder. Sí, en efecto, como comentaba Nadine hace un momento, bueno, estas personas que están desapareciendo son muchas de ellas activistas, defensores, como bien decía, de la tierra, del agua. Es decir, que para que sean defensores de la tierra y del agua,
asumidos como tal con participación política es porque algo les llegó. Una mina, un proyecto para una... Eólico. Un eólico para una presa. Es decir, son personas que han tenido que asumir la defensa de derechos colectivos ante la llegada de transnacionales o empresas con capital, digamos que mexicano, pero que vienen a hacer estos megaproyectos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Más bien es lo que tendremos que preguntarnos en nuestro país. Por un lado, se está desapareciendo a personas con reivindicaciones políticas, porque a veces son las que estorban a intereses no nada más de los grandes políticos, sino también de capitales, bueno, al parecer corporaciones policíacas, federales o militares han tomado prácticamente partido por cuidar los intereses precisamente de estas transnacionales, de estos poderosos, frente a las personas que están defendiendo muchas veces propiedades colectivas, comunales, ejidales, ¿no? Entonces, en efecto, esto es lo que está pasando, y bien señalabas, la Agenda Nacional de Riesgos, para la cual en Contralínea le dedicamos un gran reportaje de más de 10 números, señala que el segundo, me parece, la segunda principal amenaza, así la tienen, considerada los órganos de inteligencia para este país, supuestamente le llaman los conflictos agudos focalizados, es decir, en otras palabras, los movimientos sociales, la gente que se organiza precisamente muchas veces en respuesta a políticas antinacionales, a políticas totalmente injustas de despojo, que es lo que precisamente estamos viviendo. Entonces, en efecto, tenemos que gran parte de estos desaparecidos por motivos políticos provienen de estos puntos, de estas zonas que previamente el Estado ya había señalado como adversarios, como riesgos a la seguridad nacional. Y bueno, son justamente estas zonas las que actualmente también están focalizadas en un gran proyecto que se denomina zonas económicas especiales, y que bueno, habría que estar como muy al pendiente de lo que ocurre ahí, porque seguramente surgirán nuevos movimientos, surgirán nuevos líderes que se opongan a ciertos o determinados proyectos que amenazan con generar desplazamiento y despojo. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este tema de desapariciones en México. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, estamos hablando sobre un tema muy delicado, muy grave y muy preocupante, porque se trata de más de 30,000 personas desaparecidas en el país, según las cifras oficiales, más de 60,000 según las de algunas organizaciones, y según algunos cálculos, más de 300,000, Nadine, nos decías. 300,000 personas que no sabemos su paradero, y se podría decir que tienen a su familia, a sus familiares con el alma pendiendo de un hilo prácticamente, ¿no? Sí, así es. Desafortunadamente, la gravedad de las desapariciones y desapariciones forzadas que vimos en el país es de magnitudes insospechadas, ¿no? Precisamente porque no tenemos tampoco un registro real que haga ese registro, que vaya contabilizando desafortunadamente los casos y los pueda debidamente clasificar, ¿no? Cuáles sí son desapariciones forzadas, cuáles no, y que mencionábamos esta cifra aproximada, ya que muchas organizaciones, sobre todo populares y sociales a lo largo de todo el país, evidencian esta situación, ¿no? Si hacemos un poco el conteo y tomamos en cuenta lo que se ha denunciado, que solamente un caso o 2 de cada 10 se denuncia, pues hacemos las cifras, ¿no? De cuánto se podría disparar los casos de desaparecidos en el país. Pero nosotros señalamos que incluso así fuera un caso solamente de desaparición forzada y desaparición en el país, debería de ser motivo de preocupación y también de obligación por parte del Estado mexicano por enjuiciar y castigar a los responsables e investigar los casos, ¿no? Es terrible, Sosimo. Tú has documentado que tan solo en el último año se llevaron
o se registraron más de 4.000 desapariciones, llegando casi a las 5.000. Sí, y también volviendo de nuevo a cuenta, de acuerdo con cifras oficiales, o sea, en efecto, la cifra real no la conocemos porque muchos de los casos ni siquiera se denuncian, o sea, ni siquiera hay la intención de las personas, precisamente o por temor o por la total desconfianza que inspiran las instituciones mexicanas, que para muchos es una pérdida de tiempo porque saben que nunca van a obtener justicia, ¿no? Entonces, la cifra real no la sabemos, y en este sentido creo que también es importante señalar que si bien el gobierno mexicano ha tratado de minimizar el hecho y de señalar que bueno, pues que sí hay un problema, pero que no es de proporciones dignas de preocuparse, la comunidad internacional no lo piensa así. La comunidad internacional ha emitido más de 150 recomendaciones al gobierno mexicano solamente en materia de desaparición forzada. Otras decenas, cientos quizás, por otros asuntos que también tienen que ver con derechos humanos. En materia de desaparición forzada, México ha recibido, como decía, más de 150 recomendaciones de parte de dependencias de la Organización de las Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatores han venido precisamente a conocer de primera mano lo que está pasando en este país, y el gobierno mexicano, hay que decirlo con todas sus letras, ha salido total y absolutamente reprobado. Reprobado a pesar de que tal vez no se le den la importancia que se requiere en la mayoría de los grandes medios de comunicación, pero el gobierno mexicano ha sido reprobado por la comunidad internacional precisamente porque no ha acatado, ya no digamos, no, es que no ha acatado siquiera las recomendaciones que ya le han hecho. Las últimas recomendaciones son prácticamente que atienda a las recomendaciones que se le hicieron en un principio. Y ha habido ya no podemos decir esta total ignorancia, desdén del gobierno mexicano hacia estos organismos internacionales, sino que incluso los ha combatido, los ha descalificado, ha iniciado campañas mediáticas en este país en contra de estas organizaciones internacionales que le señalan y que le recomiendan que tome cartas en el asunto con respecto de las desapariciones forzadas. Tendremos que recordar qué pasó con el grupo de expertos, pero no solo, o sea, el grupo de expertos fue algo más escandaloso porque sí, el gobierno mexicano orquestó una campaña bien diseñada con medios afines para desprestigiar y para negar el trabajo que estaban haciendo estos expertos, pero no solo, prácticamente México ha salido reprobado de todas las organizaciones que han venido a México a evaluar cómo se encuentra en materia de desaparición forzada y también en violaciones a otros derechos humanos. Entonces, como decía bien, la comunidad internacional ha reprobado a México, y junto con el empuje, junto con la movilización social de organizaciones como el Comité Hasta Encontrarlos y otros que también han venido pugnando, algunos vienen pugnando por eso desde la década de los 70, de los 80, por una ley, y que no se les ha hecho caso. Hoy está en el debate nacional, digamos, precisamente gracias a la conjunción de la condena internacional y del empuje de las organizaciones, sobre todo de familiares en México, que se aprobó en la Cámara de Diputados una ley que ya Nadine nos explicará, yo creo, un poco mejor, que no ha venido a cumplir las expectativas de una ley que realmente venga a ayudar a reparar el daño y hacer justicia con respecto de las desapariciones. Pero bueno, ahí está una ley que ahorita ya se discute, ya pasó en la Cámara de origen, digamos, ahora va al Senado de la República y es donde se está discutiendo actualmente. Nadine, esta ley, ¿a qué nos va a llevar? ¿Cuál es el beneficio que tendrían ustedes como personas afectadas por la desaparición de sus familiares? Sí, para señalar, sí, fue al revés. La ley se votó en la Cámara de Senadores, ahorita le toca a la Cámara de Diputados discutirla, y nosotros hemos señalado varias observaciones que tenemos a esa ley. Una de ellas es que efectivamente sí ve la preocupación por los casos de las miles de desapariciones, pero sigue sin reconocer las desapariciones forzadas en el país. Ellos siguen tratando de
diluir la responsabilidad como Estado mexicano, y una de las principales exigencias que tenemos nosotros es que sigue sin querer sancionar a los superiores jerárquicos que cometen las desapariciones forzadas. Eso, entre muchas exigencias más que tenemos, no crea instancias específicas de búsqueda tampoco para los casos particulares que tienen que ver con desapariciones forzadas. Y ahorita nuestra exigencia es que acate todas estas recomendaciones que ya decía Sosimo, han sido muy específicas, ¿no? De crear un marco normativo que vaya de acuerdo a la emergencia y a la realidad que se está viviendo. Y en el caso de las desapariciones forzadas, nosotros decimos, esta ley, de aprobarse como está, no va a garantizar ningún cambio, ¿no? Porque al contrario, va a seguir persistiendo la impunidad, dado que no se va a la raíz del problema de sancionar a toda la cadena de mando en el caso de la Comisión de las Desapariciones Forzadas, y tampoco garantiza que se vayan a buscar a las personas que fueron víctimas de una desaparición forzada. Tal vez sí puedan buscar casos en donde no está involucrada la autoridad, casos de desaparición cometida por particulares, pero en lo que corresponde a casos en donde hay la responsabilidad de una autoridad, ellos simplemente no crean un mecanismo para garantizar, por ejemplo, entrar a buscar a centros de detención o a instancias militares donde sabemos que hay muchas personas que pueden estar desaparecidas. Todo eso no se toca. Entonces, nosotros decimos que si no es una ley que vaya de acuerdo a los marcos internacionales y que no garantice la impunidad, entonces no va a servir de nada. No sabemos que es importante tener una ley, pero nosotros creemos que debe ser una ley que de verdad contribuya a terminar con la impunidad y que de verdad sirva para garantizar la búsqueda de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Falta poco más de un año para que concluya esta administración, y bueno, que las personas o los legisladores que están en ese poder terminen sus tareas. ¿Crees que les va a dar tiempo de hacer lo propio? Nosotros tenemos que, si lo que les surge es tener ya una ley, la van a aprobar como está, y nuestra preocupación es esa, que se vaya esta ley así, con esas deficiencias que sigue teniendo, y que nosotros más bien somos de la idea de no aprobar una ley así, que si se tiene que esperar el tiempo que sea necesario para tener una ley que de verdad pueda contribuir a erradicar esta situación, es mejor a tener una ley que al rato tenga que ser modificada o reformada miles de veces, como lo fue la ley de víctimas, que todavía no termina por cuajar de verdad. Nosotros creemos que es importante tener una ley que de verdad tenga dientes, colmillos, para poder sancionar a los responsables. Nadine, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros nuevamente aquí en Contralínea TV. No sé si consideres que hay que agregar algún punto que se nos haya pasado a comentar a esta charla. No, pues simplemente seguir haciendo el llamado a la sensibilidad de toda la gente. Creemos que es importante condenar como pueblo en conjunto esta situación y no permitir que más personas sigan siendo víctimas de este terrible crimen de lesa humanidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sosimo Camacho, gracias por esta investigación nuevamente y gracias por haber estado en este espacio. ¿Algún punto que desees agregar? Pues solamente, igual que Nadine, señalar que los desaparecidos son de todos, nos deben de doler a todos y debemos de preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando hay personas que desaparecen en México por cualquier motivo y también dentro de ellos por motivos políticos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias a usted que se puso en línea como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego.